Bueno, el año 1981 el edificio era bastante distinto a lo que hoy día es un sueño que está casi por concretarse definitivamente. Y este sueño en realidad no es el edificio, es bastante más que eso. El sueño es tener el privilegio para muchos de los profesionales y del personal de salud que trabaja en la Fundación de atender pacientes de escasos recursos con medicina y oncología, como se dice hoy día, de clase mundial. Así es que felicito a Bruno por la iniciativa de emprender con una fundación y quiero decir con esto que son exitosas en este país, sin duda. La siguiente, por favor. Aquí estamos. Bueno, esto es un decir. La verdad es que yo soy cirujano y hay conflicto de interés. No tengo un conflicto pecuniario directo, pero la actividad y la vida mía ha sido la cirugía. Y es lo que sucede en la mayor parte de los lugares donde se practica el tratamiento del cáncer, que es un tratamiento con la combinación de varias terapias. Y quise ver cuál es la proporción de la utilización de estos tratamientos en sistemas de salud que son fundamentalmente salud administrada, como es el sistema de salud inglés. Esto muestra, si ustedes ven aquí en esta gráfica, esto muestra la proporción global de pacientes que son tratados con cirugía. Aquí no hay incentivos a tratar los pacientes. Estas son las cifras del año 2013, 2014 y 2015. Esta barra es los tratamientos tratados con cirugía, esto es quimioterapia y esto es radioterapia. Pero esto hay que mirarlo, esto es una cifra global, esto hay que saber mirarlo. No se trata en Japón, que es un país que ha sido pionero en el desarrollo de ciertas técnicas de radioterapia, como la radioterapia intraoperatoria. Hay publicaciones que dicen que es el 21% de los pacientes con cáncer recibe radioterapia. La siguiente, por favor. Perdón. Estoy yo con... Si uno ve el cáncer de colon, por ejemplo, vamos a ver que el tratamiento de cirugía, ¿no es cierto?, se ocurre en la mayoría de los pacientes en todas las etapas. Si uno ve el cáncer de próstata, ve que la radioterapia es el tratamiento principal también en la mayoría de los pacientes en las distintas etapas. Entonces, va a depender de qué estemos hablando en la epidemiología del país. Nosotros en la Fundación López Pérez tratamos un gran número de cánceres de tiroides y de cánceres de piel que probablemente no estén en una situación de tratamiento de radioterapia. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar el origen de las cifras y no ver cifras muy globales que van a depender de la epidemiología del lugar y del país. Si vemos el cáncer de laringe, vemos que la mayor parte de los pacientes son tratados con radioterapia, en algunas etapas en una equivalencia, casi con la cirugía, pero va a depender de qué tipo de localización estamos hablando. La doctora Mary Gospodarovich nos decía ayer de que este es un grupo heterogéneo y diverso de enfermedades que tienen algunas cosas en común, pero no precisamente el tratamiento. Quiero mostrar un ejemplo que lo conozco un poco mejor, que es la historia del cáncer de laringe. Ustedes saben que la laringectomía total, que sirve para tratar el cáncer de laringe y de hipofaringe, fue descrita hace ya más de 100 años, en el año 1873, por el doctor Billroth en Viena. Y 100 años después, el doctor Lefebvre del Instituto Oscar Lambré en el norte de Francia mostraba
que este era un excelente tratamiento para el control local de la enfermedad y un bastante buen tratamiento con sobrevías globales entre un 48 y un 35% para cáncer de laringe y de hipofaringe respectivamente, con la combinación de cirugía más radioterapia. El problema era que estos pacientes pierden la laringe y el año 1991 se cambió este paradigma con el estudio del Veterans Affairs que mostró que un tratamiento combinado de quimioterapia neoadyuvante más radioterapia podía alcanzar niveles en pacientes con cáncer de laringe avanzado, niveles de sobrevida global comparables a los de la cirugía. Lo que no se lee con tanta atención es que el 34% de los pacientes requiere cirugía de rescate. Y cuando esto que sucede en un ensayo terapéutico y los pacientes están siendo vigilados y va a una cirugía de rescate oportuna en un centro donde se reconoce oportunamente el diagnóstico y donde se es capaz de hacer una cirugía de rescate, la sobrevida efectivamente no se afecta. Pero, ¿qué sucede en la población normal? Esta práctica obviamente se difundió en el manejo poblacional de los pacientes y 15 años después veíamos que había disminuido la incidencia del cáncer de laringe, que era un fenómeno epidemiológico. Naturalmente había disminuido aproximadamente un 20% la ejecución de las laringectomías. Sin embargo, había aumentado al doble el precio de la hospitalización de una laringectomía, había aumentado los días de estadía hospitalaria, y en el estado de California, que se analizó esto poblacionalmente, había la misma observación, el aumento de los días de hospitalización, el aumento del costo importante por laringectomía, el aumento de las complicaciones de una década a otra y el uso de técnicas de reconstrucción compleja que prácticamente más que se duplicaban. Entonces, con esto no estoy diciendo de que de la quimio-radioterapia sea un mal tratamiento para el cáncer de laringe. No es el caso de decirlo acá, es una discusión bastante más larga que esta. Lo que quiero señalar es que lo que sucede en los estudios prospectivos randomizados de tratamientos complejos es una cosa y lo que sucede en las poblaciones, cuando esto se practica de manera no estricta y con una selección de pacientes que no es la misma que la de los estudios randomizados, los resultados son distintos. Y los resultados son distintos, más allá de los resultados de rendimiento económico. El cáncer de laringe durante la década siguiente fue el único cáncer que disminuyó su sobrevida en la población, mientras mejoraron en todos los otros, la sobrevida en todos los otros cánceres. Insisto, esto es un ejemplo de cómo hay que mirar conceptualmente la información. Y mirar la información, estamos llenos de información de los mismos autores que han publicado sobre el tratamiento médico del cáncer de laringe, en que afirman que el volumen quirúrgico es un aspecto fundamental en la correcta realización de esta cirugía que es compleja. Un argumento bastante contundente es que aumenta la mortalidad quirúrgica en la medida que uno va haciendo cirugía cada vez más compleja. Ustedes se fijan, una colectomía, en la medida que el cirujano tiene mayor volumen, mayor de 124, por ejemplo, aquí tiene una leve mejora en sus resultados de mortalidad operatoria. Sin embargo, en cirugía mucho más compleja, en la medida que el cirujano tiene menos de 2 esofagectomías, por ejemplo,
tiene una mortalidad de un 20%, cuando sube a 19 esofagectomías tiene una mortalidad de un 8,4%, lo mismo en resección pancreática. La conclusión de esto, el mensaje, es que si uno va a hacer cirugía oncológica compleja, la tiene que hacer en altos volúmenes. Si no, mejor no la haga. La curva de aprendizaje es una curva que tiene un inicio y tiene un plató, pero también tiene un deterioro. Las capacidades no solamente hay que obtenerlas, sino que hay que mantenerlas. ¿Y cómo se mantienen las capacidades? ¿Cómo uno mira estratégicamente la mantención de las capacidades de un grupo de cirujanos? Hay que mirar la epidemiología del país. Estos son los datos que tenemos hoy día de la incidencia de los distintos cánceres. Y hay que mirar las incidencias y las prevalencias, no las mortalidades. A veces naturalmente hay enfermedades que tienen alta mortalidad y salen muy representadas en la información que tenemos habitualmente, pero no en la carga de trabajo que representa para los servicios. Y estas son cifras nacionales publicadas del año de cohortes que son seguidas hasta el año 2007, y son estimaciones de incidencia de 4 centros de cáncer, de 4 registros nacionales de cáncer, perdón, 3 registros nacionales de cáncer que están en distintas zonas del país, y son promedios, no son cifras regionales que reflejen la epidemiología de cada lugar o de las distintas regiones del país. Esto es un promedio de cosas muy diversas y la verdad es que tenemos que decir que no sabemos cuál es la prevalencia y no sabemos cuál es la incidencia de las distintas patologías en el país. Por lo tanto, si uno quisiera poner a disposición de los pacientes los recursos en forma racional, tiene que empezar con ese diagnóstico. Países como Francia han estandarizado el manejo de ciertas patologías como el sarcoma, y el doctor Bians nos hizo hace algunas semanas una presentación sobre esto, y vemos que en la medida que se estandariza el uso y que se concentran los volúmenes, la mortalidad puede cambiar hasta en un 30%. Yo les pregunto qué tratamiento adyuvante nos permite obtener cifras de sobrevida global con diferencias de un 30%. Y esto es un progresivo desarrollo que se va teniendo en Europa para las enfermedades de baja frecuencia. Aquí hay distintos países que van en distintos grados de progreso en su organización para permitir un óptimo tratamiento y una experticia acumulada en ciertos centros. O sea, pretendo argumentar aquí que hay una organización activa en este momento que está tomando en serio la concentración y la experiencia de los cirujanos y de los médicos en general. Y esto no solamente en Europa, en Estados Unidos, el Medicaid, por ejemplo, en el estado de Nueva York, solamente cubre los pagos de los pacientes que se van a tratar de cáncer de mama cuando hay volúmenes superiores a 30 pacientes anuales. O sea, esto es algo que está sucediendo. Los volúmenes bajos de cirugía no garantizan o es el factor probablemente más importante que determina el fracaso del tratamiento. Otro aspecto importante, además de la concentración de la patología quirúrgica para su buen rendimiento, es naturalmente la educación de los cirujanos. La Society of Surgical Oncology está liderando en este momento programas en que definen cuáles son los requerimientos de educación necesarios para los cirujanos que los distinguen de otras especialidades quirúrgicas. Y bueno, aquí tenemos representado a nuestro país, aquí a la izquierda de la diapositiva está el doctor León, que ahora está también a la izquierda ahí de la mesa, en que
En esta reunión se pretende expandir todos los recursos educativos que están en la Society of Surgical Oncology. Yo creo que es una misión importante. Hay colaboración también con la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica en apuntar hacia los mismos fines, en promover una educación específica para el cirujano oncólogo. Y se ha definido, se ha consensuado que lo que los distingue respecto de otras especialidades quirúrgicas es el entrenamiento, en primer lugar, en cirugía oncológica compleja. ¿Qué se entiende por cirugía oncológica compleja? Porque lo que es complejo para unos puede ser simple para otros. Es aquella cirugía que requiere curvas de aprendizaje. Una cirugía compleja puede transformarse en una no compleja en la medida que se adquiere la curva de aprendizaje, ¿no es cierto? Y en que hay cirugías que requieren múltiples recursos diferentes, como cirugía resectiva y cirugía reconstructiva simultáneamente. Cirugía oncológica compleja también es la cirugía de las fallas de tratamiento. Eso indudablemente es cirugía oncológica compleja. En fin, hay varios criterios que fijan lo que es la cirugía oncológica compleja. Es fundamental la formación del cirujano oncólogo en epidemiología clínica, en quimioterapia, radioterapia, biología molecular. Esto es fundamental, ¿por qué? Por lo que decía el doctor Lartigó, porque es necesario adquirir un lenguaje y conceptos comunes para ponerse de acuerdo en los tratamientos. Si pensamos distinto, esto va a ser una votación en la que los que frecuenten con más fuerza un comité van a imponer ciertas ideas y más bien esto debiera ser un consenso, llegar con un entendimiento mutuo a elegir lo que es mejor para el paciente. Nuevamente, como decía la doctora Mary Gospodarovich ayer, el cáncer es una enfermedad crónica con episodios recurrentes de agudización. Es necesario saber llevar bases de datos prospectivas. Nosotros hablábamos en la mañana de la necesidad de poder evaluar bien, mediante técnicas de TESA, la conveniencia de un cierto tratamiento para los pacientes. Es necesario no solamente saber mirar los artículos y leer la literatura, sino que poder llevar bases de datos prospectivas para ir reconociendo los resultados de nuestros pacientes. Y esto también está reconocido como una necesidad por la Society of Surgical Oncology en la formación de los cirujanos oncólogos. Y finalmente, la capacidad de liderar equipos de trabajo. El cáncer de cabeza y cuello, que es la práctica que yo realizo en la clínica, se ve especialmente en los centros oncológicos porque son pacientes que demandan una enorme cantidad de servicios. Si uno pudiera catalogar los servicios que se demandan, uno los podría dividir en lo que está en la barra de más arriba, recursos propiamente oncológicos, lo que está en la barra del medio, recursos que tienen que ver con el resto de la salud del paciente, que habitualmente está bastante deteriorada, y en la barra inferior todo lo que tiene que ver con el problema social, socioeconómico y psicológico del paciente. Estos pacientes tienen una infinidad de demandas y la idea es, cuando hablamos de tratamiento centrado en el paciente, es poder liderar al punto de que esto se haga en forma lineal como una sola programación de los tratamientos y no se le entregue a los pacientes una verdadera libreta de teléfonos, de exámenes y demandas que cuesta mucho organizar. En resumen, insisto que la cirugía es el tipo de tratamiento de cáncer más utilizado. Es dependiente de las curvas de aprendizaje y a su vez las curvas de aprendizaje dependen de la organización sanitaria y de la concentración de las enfermedades según la epidemiología. Y esto es necesario conocerlo para hacer una adecuada planificación. Es necesaria la formación específica de cirujanos oncólogos, decisiones en base a la mejor evidencia disponible y validadas con las experiencias poblacionales locales. Quise poner el ejemplo del cáncer de laringe para mostrar que puede existir una diferencia entre los ensayos terapéuticos y lo que pasa finalmente en la población cuando uno los aplica.
Y es necesario, para progresar, soy un convencido, introducir la salud administrada para mejorar los resultados sanitarios y también para mantener la sustentabilidad financiera. Muchas gracias.